Ahora estamos grabando, ¿no? Entonces puede llegar a buscar ideas. Claro, si la edición del 1 hoy día sí es cortita, es la respuesta a otra carta, que básicamente decía que por qué hoy día los jóvenes de la media, del colegio en general, no creen en héroes, no creen en los héroes de la guerra del Pacífico, y yo pongo mi punto de vista. Yo creo que es porque los jóvenes hoy en día buscan referentes instantáneos, no en el pasado, que le brinden satisfacción instantánea. Esa es mi tesis. Nada más que eso. No lo había pensado. ¿Sí? Por eso tanto enaltecemos a gente que comenzó con el Claro. de que decía que tenía cáncer y que estaba ahí en las manos. Claro, por eso es que hoy día tenemos gente que de 15 años que le preguntamos como, ¿a quién admira usted a Marcianeque? ¿Cierto? Bueno, la clase hoy día es bastante extraña. Sí, en realidad les podría llegar a parecer extraña. Porque hasta ahora hemos hecho una clase o una temporada bastante lineal acerca de los terribles hechos de la dictadura y en general Chile en el siglo XX hemos visto, ¿ya? Y hemos llegado hasta ahora. Entonces tenemos que explicar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile y por qué pasó. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el mal que yo hice? Se pregunta, ¿cierto? Entonces eso hay que explicarlo, y lo explica la historiografía, ¿ya? La historiografía, ¿cierto? La escritura de la historia, la historiografía, porque nos remitimos al documento, al estudio del documento. Esto puede parecer bastante complejo, pero al mismo tiempo bastante interesante, hasta medio calor, ¿ya? Entonces para eso nos vamos a remitir, no lo escriban, no se lo aprendan de memoria, porque esto es prácticamente una cátedra lo que voy a dar, ¿ya? Nos tenemos que remitir a 1929. Oye, ¿por qué 1929? Bueno, después nos vamos a ir más atrás. Pero a 1929. En 1929 se crea algo muy importante para la historia, que es la Escuela de los Anales, con 2 N. Y profe, ¿qué es? Resulta que unos historiadores, Lucian Febvre, ¿ya? Y Marc Bloch, en 1929 se juntan, eran amigos franceses, y dicen, oye, la historia siempre ha sido política y siempre de largo aliento, ¿ya? Y de historias políticas individuales, la biografía del presidente, la biografía del militar, la historia de la batalla, la historia de la Constitución, y nunca se ha hecho historia del testimonio, de la memoria, de estudios sociales, de las mentalidades culturales. Nunca se estudia a la persona que pela el ajo en el campo trabajando. Nunca se le pregunta la opinión. Siempre es esa historia política. Entonces la Escuela de los Anales se preocupa de ese tipo de historia. ¿Ya? La primera generación, Marc Bloch, si alguien estudia una carrera humanista, seguro lo van a leer, y Lucian Febvre, les aseguro que los van a leer. Terrible, terrible. Uno pelea con esos libros todo el día, llora lágrimas de sangre. Y la segunda generación es de Brodel, el gran maestro Brodel, Fernand Brodel, también francés, la segunda generación de los anales. ¿Ya? Tiene un montón de libros que pueden leer. Y resulta que él crea una periodicidad temporal, nunca visto hasta ahora en la escuela de los anales. Y él dice, existe el acontecimiento, lo que ocurre hoy día, ¿ya? Y sus consecuencias, pero hola Verónica, estamos viendo visiones sobre el quiebre a la democracia recién empezando, ¿ya? Hola. Entonces dice el acontecimiento, lo que pasa hoy, y consecuencias, pero de corta duración, la corta duración histórica. Atentado a las Torres Gemelas, ¿cierto? El acontecimiento, lo que ocurrió ese día, y eso lo estudiamos. Causas, consecuencias, antecedentes. Luego tenemos la coyuntura. ¿Por qué la coyuntura? Me duelen las coyunturas, ¿no? Lo que une, el eslabón que une a un acontecimiento con el periodo que viene después. La coyuntura es de mediana duración. La dictadura, 20 años, una coyuntura. Y luego él dice la larga duración. Y la larga duración abarca un periodo muy, muy extenso de tiempo. Estamos hablando de 200 años. ¿Ya? Entonces se estudia una serie de acontecimientos, una serie de coyunturas que dan lugar a un periodo de larga duración histórico. Y esos se estudian por separado. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva,
hoy día vamos a hacer un análisis. Esto puede ser bastante complejo. Yo prácticamente estoy hablando como mis profesores del aula, ¿ya? Puede parecer bastante complejo, pero al mismo tiempo puede ser bastante útil para la universidad. Miren, vamos aquí. La visión historiográfica, visión, perspectiva, lo que el autor capta. Y por eso es que entre autores, entre historiadores e incluso entre profesores de historia, nunca llegamos a acuerdo. Ustedes vieran ahí en la sala de profesores, realmente batallas campales entre los profesores de historia acerca de un mismo acontecimiento o acerca de una coyuntura o acerca de un proceso histórico. ¿Ya? Lo mismo. ¿Bien? Bien, aquí lo tenemos. ¿Ya? Ya, entonces tenemos diferentes procesos históricos, ¿ya? Diferentes visiones históricas. La visión historiográfica, ¿ya? La visión historiográfica, miren qué interesante. Yo tengo una, Nelson puede tener otra, ¿ya? Porque es bastante subjetiva en alguna medida. Entonces, ¿qué es la visión? Una perspectiva diferente de cada autor, pero frente a un mismo tema, ¿ya? Y cada uno de nosotros tenemos una postura distinta, ¿ya? Cada uno de nosotros tiene una postura distinta. Por lo tanto, fijémonos en estas imágenes, ¿ya? Fijémonos en esta imagen. Esto podría representar la larga duración. O sea, el profe se fue bien atrás, el descubrimiento de América, pero para dar testimonio de lo que ocurrió el 11 de septiembre, podríamos posicionarnos aquí. Sabemos lo que está pasando ahí, ¿cierto? Vino el proceso de Junta Queremos, ¿cierto? Comienza la guerra de independencia, abrazo de Maipú. ¿Y por qué lo podemos explicar desde ahí? Porque con la victoria de la independencia comenzamos el proceso de conformación del Estado-Nación, ¿cierto? Y surgen dos corrientes políticas, bandos políticos que todavía no son partidos políticos, ¿cierto? Ya. ¿Se acuerdan cuáles son? Yo se los voy a recordar. ¿Se acuerdan de los liberales y los conservadores? Pipiolo y Pelucones. Mira dónde nos estamos yendo para explicar la larga duración. ¿Ya? La larga duración. ¿Bien? La larga duración. Entonces, ahí se están abrazando. Y viene este proceso, ¿cierto? Conformación del Estado-Nación. Ya hay una guerra civil, ¿cierto? Hay una guerra civil y triunfan los conservadores. Vamos recordando. Sigue el proceso de conformación de Estado-Nación, ahora hay que crear chilenos, ¿cierto? Ya creamos el Estado, estaba creado de antes, luego la nación, ahora chilenos. Y resulta que viene este gran momento, ¿cierto? Ahí están fusilando a Diego Portales. Y pensamos en Diego Portales, no tengo una foto de cuando firmaron la Constitución, no había foto todavía. Constitución de 1833. Y la pregunta que siempre hace el profesor, ¿y a quién le preguntaron? A nadie, ni a don Pepito, ni a don Pedro de las lechugas, ni a la señora Juanita, a nadie, ¿cierto? Y ahí comienza la vida prácticamente republicana de Chile, pero a imagen y semejanza de la República conservadora. Es decir, de ahí puede subyacer este problema en Chile. Un historiador podría ir a buscar allá el problema, ¿ya? Porque Chile nace y se cría de la forma conservadora, con un estilo de familia, con la Iglesia Católica metida en todos lados, ¿cierto? Y eso ya lo hemos estudiado largamente. Se vienen acontecimientos o coyunturas. Tenemos la Guerra del Pacífico. Cambia el paradigma, ¿cierto? República liberal ahora. Cambia todo el paradigma político, social, económico. Vemos ahora todo eso de una manera, pero es una coyuntura. No es más largo porque ¡pum! Guerra Civil de 1891 y otra vez cambia el paradigma político, se acaba la República Liberal que no dura más que una coyuntura, insisto, viene el acontecimiento, la Guerra Civil del 91, que dura desde febrero a agosto apenas, por lo tanto es poco más extenso que un acontecimiento, y República Parlamentaria. Y la República Liberal duró menos que nada, ¿cierto? República Parlamentaria, y otra vez entonces comenzamos a explicar Chile desde otro punto de vista. ¿Y cómo lo comenzamos a explicar? ¿Gobernando quiénes? Los mismos de siempre. Tomando decisiones entre cuatro paredes del Club La Unión, ¿ya? Y ya nos vamos adentrando entonces en el siglo XX, ¿cierto? Ya nace Salvador Allende. Ojo, nace Salvador Allende, ¿ya? Por lo tanto, comienza a crearse imagen y semejanza de esta república parlamentaria con todos sus problemas sociales que tiene. Entonces, ¿podemos ir a buscar la explicación allá? Podemos ir a buscar la explicación allá en la larga duración.
1891. Y entre esta y esta imagen, entre la guerra y esa imagen que se ve el mar ahí, ¿cierto? Que les recuerdo que chilenos están bombardeando la escuadra chilena. Aviones chilenos bombardean la escuadra chilena. Eso lo vimos durante este año, anterior a la República Socialista. Pero ¿qué pasa entre medio? Cielito Lindo llega a la presidencia, se va de Chile, vuelve, el caballo le dice al dueño del campo, vuelva presidente, firmemos una nueva constitución, escribamos una nueva constitución. ¿A quién le preguntaron? A nadie, ni a don Pepito, ni a la señora Juanita, ni a don Pedro de la Lechuga. Y nuevamente parte Chile criando su imagen y semejanza de los mismos de siempre. Y ya estamos en 1925. Y viene la crisis del 29, ¿cierto? Y luego vienen los gobiernos radicales. Y seguimos igual. Se hacen intentos, pero no se logra, ¿cierto? Viene la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y nos vamos adentrando en lo que nos interesa. Y llegamos acá, a ese caballero que está sentado ahí con lentes, ¿cierto? Fractura de la democracia, quiebre de la democracia. ¿Pero por qué? Porque si miramos para atrás, Chile siempre fue criado a imagen y semejanza de los mismos de siempre, de unos pocos, ¿cierto? Es una realidad, nos guste o no. Y aquí en 1980, ¡pum!, nueva constitución. ¿Y a quién le preguntaron? A nadie. Ni a don Pepito, ni a don Pedro de las Lechugas, ni a la señora Juanita, a nadie. Y ahí está la marcha del millón, ¿cierto? Donde algunas personas dicen, ahora sí, Chile despertó, va a cambiar. Yo les aseguro que en cada una de estas fotografías alguien dijo, ahora sí. Y sobre todo en 1833, y en 1925, y en 1980, y en 2 años más cuando se firme, y en 100 años más cuando salga una nueva constitución y yo sea cenizas. Les aseguro que va a ser así. ¿Ya? El mal de Latinoamérica, parece. ¿Bien? Ya. Vamos. Ahora nos concentramos, ya que vimos la larga duración, vamos en la historia del tiempo presente. ¿Ya? Miren, historia del tiempo presente, un ramo que tuvo el profesor en la U. Miren, ya. Entonces, en la historia del tiempo presente comenzamos ya a hacer historia de otra forma. Porque cuando vamos muy atrás, cuando vamos tan atrás y queremos saber las causas de por qué Chile es como es en la Constitución del 33, hay que ir al análisis del documento, al análisis historiográfico. Pero cuando llegamos aquí, como pueden darse cuenta, nos vamos acercando a 1973, ¿cierto? Podemos todavía preguntarle a alguien, jefe, tío, abuelito, ¿qué pasó en el 73? ¿Encontramos gente viva? Claro que encontramos gente viva. Yo hubiese dado un riñón y un pulmón por hablar con un veterano de la Guerra del Pacífico, por ejemplo. Es mi sueño frustrado haber podido hacer eso, no alcancé. ¿Ya? El último se murió 10 años antes que yo naciera. Por lo tanto, encontramos todavía actores presenciales. Y actores presenciales que nos van a decir, esto pasó de esta forma. Y otros que nos van a decir, esto pasó de esta otra forma. Es inevitable, como el amanecer, ¿cierto? Esos actores presenciales nos van a dar un testimonio, los vamos a entrevistar, cosa que ustedes seguro que van a hacer en la U, incluso los médicos, ¿ya? Van a crear fichas clínicas. Van a entrevistar, o sea, van a hacer investigación cualitativa, las cualidades, ¿ya? Van a hacer historia de vida, van a hacer memoria, ¿ya? Y los van a entrevistar, y esas personas van a decir, yo lo vi, yo lo escuché, me lo contaron, y cada una de esas 3 categorías van a tener diferente tipo de validez. ¿Cuál tendrá más validez para usted, Nelson? Yo lo vi. Claro, yo lo vi. Porque mire cómo... ¿Quién no ha jugado el teléfono a una ronda de niños se van pasando la información y la información al último no llega ni parecía que llega primero? Y cada uno va deformando la información. Y así es como vamos construyendo incluso mitos históricos. Y en segundo medio es increíble la obsesión por preguntarme si Allende se suicidó o lo mataron. Es increíble la obsesión cuando yo entrego este contenido, que allá lo pasamos por encima y aquí lo pasamos por debajo del agua, es un marino. ¿Ya? Yo lo vi, yo lo escuché y me lo contaron. Lo que pasa, me dijeron, es que mi abuelito me contó que entraron los militares, lo mataron y le dijeron al doctor que mintiera. Y hasta el día de hoy el doctor miente. ¿Pero de dónde sacó la información? Mi abuelito me lo contó.
Mi abuelito me lo contó, ahí está. Entonces, pero si vamos a la fuente, el doctor dice, no, se suicidó. Yo lo vi, yo lo escuché, me lo contaron, ¿ya? Mire qué interesante. De esa manera construimos historia, hacemos memoria, testimonio y finalmente generamos verdades históricas que se construyen. ¿Quién cuenta normalmente estas verdades históricas? Los vencedores. Los vencedores, ¿cierto? Los vencedores. No me digan que no, si los vencedores. ¿Quién cuenta la historia de la, antes que llamábamos, pacificación de la Araucanía? Los vencedores. Y hoy día decimos ocupación, y quizás que vamos a decir el otro día. Descubrimiento de América. Choque de dos mundos. Conquista, invasión, genocidio. ¿Cierto? Ahí está, y se construyen las verdades históricas. Los héroes se levantan. Muchachos, la contienda es desigual. ¿Quién no escuchó eso cuando era chico? ¿Quién no lo escuchó? Si lo sabemos de memoria, yo lo podría recitar con los ojos cerrados. Ah, porque usted fue fantasía. Sí, pero es que cuando era chico, esto se recitaba, pero de memoria, con nota. Entonces yo les pregunto a ustedes, oye, eran las 8 de la mañana, estaba a punto de empezar, pero tremenda batalla naval. Los cañonazos iban y venían ya. Estaban todos corriendo a sus puestos. Y me van a decir que alguien tomó lápiz y papel y escribió la arenga de Prat, por favor. La escribió alguien. Oye, comandante va a hablar, tráete papel y lápiz. La escribió, se echó el papel al bolsillo, después sobrevivió al combate, se tiró al agua. Y el papel estaba seco y lo leyó y lo escribió en un libro. Una construcción histórica. Mire, una construcción histórica. Y así cuántas más. ¿Quién no ha visto 300? La de los espartanos. Un montón de frases que salen en las películas que se le atribuyen a Leonidas. Entrega tus armas, ven a buscarlas. ¿Y quién escribió? ¿Quién escribió eso? Son construcciones históricas. Y esa tiene más de 2500 años, al menos tienen como 140. ¿Ya? Construcciones históricas. Yo lo vi, yo lo escuché, me lo contaron. Y surgen los mitos. Les traigo uno solamente. ¿Quién no ha escuchado hablar de la Chupilca del Diablo? Guerra del Pacífico. Los soldados chilenos tomaban aguardiente mezclado con pólvora. Oye, pero por favor, empiecen a pensar. Javiera, futura médica, termonuclear, 4K, UHD, M1A1, TikToker. ¿Qué le pasa a una persona si toma aguardiente mezclado con pólvora? ¡Zum! Para adentro. ¿Qué le pasa? Nos vamos a echar a andar la clase hasta que usted me conteste. ¡Se muere! Pero por supuesto le hace un hoyo como de este porte en la guardia. Como de este porte. Se intoxica con carbón, salitre y azufre. Pero resulta que un escritor, Jorge Nostroza, publicó una novela histórica, Adiós al séptimo de línea, donde afirmaba eso. Y una generación completa de chilenos lo creyó. Bueno, y hoy día tenemos ahí, ¿cierto? Viva el capitalismo, Chupilca el Diablo, ¿cierto? Aguardiente, que es pura aguardiente, ¿sí? ¿Ya? Pero surgen mitos, ¿ya? Yo lo vi, yo lo escuché, me lo contaron. Y comienza el mito. ¿Bien? Y ahí está, ¿cierto? Y Braje, y se suicidó, y lo mataron, y se suicidó, y lo mataron. Tremendas discusiones. ¿Ya? Ahí vamos llegando, ¿cierto? Por ejemplo, no voy a preguntarle si lo se suicidó. Pero yo vine a saberlo del doctor en cuarto medio. ¿Y quién se lo explicó? Ya, listo. No le puedo creer. No le puedo creer. ¿Y los otros profes? ¿Y qué pasó entre medio? Echémosle la culpa a la pandemia. Listo, ya. Echémosle la culpa a la pandemia, a pesar de que usted hizo segundo medio sin pandemia. Y ahí a uno le cuentan esto. Raro. Ahí hay un hoyo y un vacío, más grande que el que deja la Chupilca del Diablo. ¿Ya? Ya. Entonces, nos vamos acercando y aquí la pregunta es clara. Yo lo vi, yo lo escuché, me lo contaron, memoria histórica, verdad histórica, un asesino sanguinario, genocida, o el segundo libertador de Chile. Ya está. Si hasta hoy día vamos a comprar el pan y la cosa termina en Allende Pinochet. Allende Pinochet. Y Pinochet el salvador de Chile, Pinochet el asesino.
Pinochet libertador de la patria, Pinochet genocida, Pinochet sanguinario, Pinochet super saiyajin. ¿Sí o no? Sí, yo les puedo asegurar que sí. ¡Listo! Entonces, esto que acabamos de ver, aquí se traduce en la larga duración, unas imágenes muy similares a las anteriores, ¿cierto? Pero ahora haciendo un relato más corto, porque esto ya lo expliqué. La visión historiográfica, la larga duración, ¿cierto? Lo explicamos y analiza entre medio de la coyuntura y los acontecimientos. Junta Queremos, Batalla Maipú, ¿cierto? Evento marcado en rojo porque Constitución del 33 no le preguntaron a nadie, Guerra del Pacífico, República Liberal, cambia el paradigma, Revolución del 91, cambia el paradigma, República Parlamentaria, firma la Constitución del 25, ahí está Cielito Lindo y ahí está el caballo, y a nadie le preguntaron nada. Claro, si a nadie le preguntan nada. Y ahí estamos en 1980, firma de la Constitución de ese año que rige Chile hasta hoy día, y a nadie le preguntaron nada, otra vez entre cuatro paredes, ¿cierto? Y ahí tenemos la marcha que avisora un futuro para Chile en el cual algunos creen y otros no. Algunos creen y otros no, ¿cierto? Ya. Y ahora tenemos el acontecimiento, ¿cierto? Ya. El acontecimiento. ¿Por qué el acontecimiento? Porque dijimos que Brodel había dividido la historia en tres. El acontecimiento, la coyuntura y la larga duración. ¿Se acuerdan? Ya está. Entonces, ¿cuál sería el acontecimiento? El día 11, ¿cierto? El día 11. Entonces, ustedes hablan sobre todo con gente antigua. Hablen con gente antigua, con gente grande, como dicen los argentinos. Yo no todavía. Puedo aguantar varias cosas, pero no que me digan viejo. ¿Ya? Entonces, vamos al 11, porque el 11 ocurrió el acontecimiento. Ese día es la fractura, aquí ya le entramos en materia, ¿cierto? Entonces hay gente que le dice, no, el día 11, jovencito, ocurrió un pronunciamiento militar. ¿Cierto? Ya son los menos. Pero hay gente que dice, fue un pronunciamiento militar. Oye, ¿y por qué? Porque las Fuerzas Armadas se pronunciaron ante la solicitud de la ciudadanía. Fue la misma ciudadanía la que le solicitó a las Fuerzas Armadas que intervinieran. Oye, ¿cómo? Este es dato real. Les tiraban arroz, les tiraban maíz en la calle. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque le decían gallina. Entonces les tiraban maíz en la calle a las gallinas. Afuera de los cuarteles les tiraban maíz para que hicieran algo, porque andaban como las gallinas. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces fue la ciudadanía la que invitó a la Fuerza Armada a intervenir. ¿Ya? Pero por la fuerza, tal como dice ahí, ¿cierto? ¿Ya? Por la fuerza. ¿Ya? Siempre es violento. ¿Bien? Y esto debido a todo el descontento social, político, económico, ¿cierto?, que existía en Chile. Ahora, ¿han habido pronunciamientos militares en Chile? Claro. ¿Y el ruido de sable? Ahí está. Si ustedes pusieron sobre esto. Ahí está Cielito Lindo. Ahí está Alessandri. Y los militares, el ruido de sable. Y ahí abajo dice, hombre, no me mate, ya me voy. Y ahí está con el perrito de siempre, ¿cierto? Siempre está con el perrito. Ahí hay un pronunciamiento militar. Listo, y se fueron. Y eso fue, tal como me lo pusieron ustedes, ¿cierto? Pronunciamiento. ¿Ya? Entonces hay gente que dice, eso mismo pasó el 11, solo que de manera más violenta. ¿Ya? Solo que de manera más violenta, pero fue la ciudadanía lo que lo pidió. Y esa es la explicación. Más explicado que mejor. Aquí hay un caballero que se llama Gonzalo Vial Correa, de derecha, muy a la derecha, escribe un libro incluso para limpiar la imagen de la dictadura y explicar y legitimar la dictadura. Gonzalo Vial Correa. Él afirma y escribió un libro que este acontecimiento fue un pronunciamiento militar. ¿Ya? ¿Por qué? Tal como dice abajo, porque en Chile existía una crisis y era muy necesario un pronunciamiento militar, la intervención de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Por las causas que están ahí expuestas, ¿cierto? Decadencia del sistema político, ¿ya? No había gobernabilidad, incluso dentro del mismo conglomerado político del presidente Allende estaban divididos, ¿no? Había un sector más moderado que él representaba
y otro sector más radical que quería entregarle armas a la ciudadanía para terminar con esta democracia liberal y burguesa y transitar a una democracia, sí, pero popular. Falta de diálogo y polarización, lo explicamos largamente, ¿cierto? No había un centro pragmático, representado primero por el Partido Radical, posteriormente por la democracia cristiana, que convocara a ambos sectores políticos, izquierda y derecha, a sentarse a conversar. No existía. ¿Por qué? Porque el proyecto político de la democracia cristiana con Eduardo Frei, que había gobernado antes de Allende, había perdido la confianza de la ciudadanía. Ya había estado en la presidencia. ¿Ya? Y no había dado resultados en sus grandes transformaciones. Se querían transformaciones más radicales. Violencia en los grupos armados, lo explicamos también. Pero si todo el día, todos los días, habían enfrentamientos entre civiles en la calle y los carabineros que uno los busca en los videos en blanco y negro que hay en YouTube, no estaban en Machuca, ¿cierto? Son civiles los que se enfrentan en la calle y no se ven los carabineros. Violencia de grupos armados, asesinatos por ambos lados, ¿cierto? Teníamos Patria y Libertad por la derecha y teníamos el MIR, ¿cierto? Por la izquierda, grupo también bastante radical. Gonzalo Villarcorrea, por supuesto que va a hablar de la crisis económica, pero si miren las filas, miren las colas, hay desabastecimiento, hay mercado negro, y todo esto es culpa del socialismo, todo esto es culpa del mercado negro. Eso es lo que estaba pasando, ¿ya? No es culpa de Estados Unidos, no es culpa del intervencionismo, ¿ya? Por lo tanto, ante toda esta situación, las Fuerzas Armadas, que son muy legalistas, muy apegadas al derecho, deben restablecer el orden. ¿Se acuerdan en filosofía política cuando hablamos de John Locke y en una diapositiva decía, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si un día falla el gobernante, le falla al pueblo? ¿Se acuerdan que así con letras grandes yo coloqué abajo el tirano? ¿Se acuerdan? Abajo el tirano, porque el tirano, el gobernante se había convertido en un tirano que había suprimido la libertad de las personas. Por lo tanto, había que pronunciarse y cortarle la cabeza. En eso se basa Gonzalo Villarcorrea. En conclusión, toda esta crisis que acabo de mencionar se profundiza durante la Unidad Popular. Las Fuerzas Armadas responden al llamado del pueblo. Ya les conté que les tiraban maíz en la calle, afuera de los cuarteles. Eso sí es real, ¿ya? Y por lo tanto es la ciudadanía la que encarecidamente le pide a las Fuerzas Armadas que actúen. Y las Fuerzas Armadas actúan en demanda de la ciudadanía, ¿ya? Por lo tanto, de esta forma se legitima el uso de la fuerza. Miren lo que está hablando este caballero, por favor. Él tiene libros, ¿ya? Busquen, Gonzalo Villarcorrea, es súper interesante, ¿ya? Se legitima el uso de la fuerza, ¿ya? Y a través de la fuerza, lo que él llama pronunciamiento militar, logra restablecer el orden. Ahora, les pregunto a ustedes, alguien que en un acto de arrojo, valentía y desapego a la vida me diga, ¿tiene en realidad matices de pronunciamiento? No si lo justifican o no. Pero ¿tiene realmente matices de pronunciamiento? Usted dice, no, este caballero está equivocado. Ahí está, me voy. Ya volví. ¿Pronunciamiento sí o no? Sí, ¿no es cierto? No sé, pues al final yo me pronuncio. Ay, yo digo que sí. Que sí. Para que le plazo, para que se viera, que se fuera del país, y a tal hora. No lo hizo, no partió. Ya. Ahora, de ese que está hablando Nelson, está hablando específicamente de los. Si usted va un poco más atrás, si el análisis va más atrás, mire, va más atrás. Lo que dice el caballero ahí es real. Eso ocurrió. El problema es cómo lo explica. Por ejemplo, que él cree que todo es culpa del gobierno de Allende. ¿Ya? Que nada es culpa de la Guerra Fría ni del intervencionismo de Estados Unidos. Por lo tanto, yo concuerdo plenamente con usted, Nelson, pero podría decirle que nosotros también estamos haciendo el análisis con ojos del siglo XXI y no con ojos de hijos de su tiempo, porque la señora Juanita, ese día, a esa hora, lo único que quería era comer, ¿cierto? Y no somos capaces en el momento de hacer ese análisis, porque está ocurriendo, ¿ya? Está ocurriendo, por lo tanto, ¿dónde vamos a hacer el análisis histórico? No se puede hacer ese día.
Ya, hoy día nosotros ya tenemos todos los antecedentes para poder hacerlo. ¿Qué antecedente? Yo lo vi, me lo contaron, yo lo escuché. ¿Ya? Porque las personas están vivas. ¿Ya? Bien. El concepto del acontecimiento. Pero ahora el otro lado de la moneda, que este es el más aceptado hoy en día, ¿cierto? Del que más hablamos. Y pobre del que diga pronunciamiento militar. Golpe de Estado militar. Es repentino. Siempre es violento. Siempre es violento, ¿cierto? Siempre acaba con el poder anterior. Lo derroca, lo derrumba, lo derriba, ¿cierto? ¿Ya? Y lo realiza un grupo determinado de personas. En este caso, un grupo de militares encabeza el golpe de Estado donde subleva al resto de la Fuerza Armada en una operación planificada. Ya, o sea, de repentino esto no tiene mucho, porque fue bastante planificado. ¿Bien? Legitima la institucionalidad de un Estado, pasa por sobre el Estado de Derecho, porque los militares no tienen nada que estar haciendo en política, ¿cierto? A sus cuarteles y a defender la frontera. Pero, de esa forma, este caballero explica por qué actúan las Fuerzas Armadas. Ahí hay una explicación bastante detallada que realicé. ¿Bien? Pero aquí hay otra explicación del acontecimiento, de lo que ocurre ese día, otra visión. Recuerden que eso es la clase, ¿cierto? Esto no fue un pronunciamiento militar, fue un golpe de Estado. ¿Quién lo explica? ¿Lo conocen? Gabriel Salazar, ¿ya? Historiador, Premio Nacional de Historia, marxista, profesor de la Universidad de Chile y de otras universidades. Tiene 1 millón de libros escritos, muy reconocido a nivel nacional e internacional. Él dice que no, esto fue un golpe de Estado militar. Este es Gabriel Salazar. De ninguna manera Pinochet podría ser un héroe, ni un salvador de la patria, ni todos esos títulos bonitos, ¿ya? Porque se contrapone al sentido de la ciudadanía. ¿Cómo va a ser un héroe si el resultado fueran aproximadamente 3.500 muertos, violaciones de los derechos humanos, violación del Estado de Derecho, se acabaron las libertades fundamentales? Por lo tanto, ¿cómo va a ser un libertador, un representante, un héroe de todo Chile? ¿Ya? Porque va en contra de todo el sentido de la ciudadanía que debe elegir a su autoridad de manera democrática. ¿Cierto? Ya está. Otro dice, Allende no es el culpable de la crisis. Acá este otro caballero decía que sí, que todo el problema era la gestión del presidente Allende. Pero Gabriel Salazar dice, no, Allende no es el culpable de la crisis del 73, porque fue una debilidad de los empresarios de la época. Eso es. ¿Por qué? Porque fueron tan débiles, ¿ya? Tan débiles que no pudieron ni supieron reconocer que había todo un aparataje de boicot encabezado por Estados Unidos para hacer caer el gobierno del presidente Salvador Allende en un contexto de Guerra Fría. Y que por otro lado, estos empresarios, por supuesto que no se veían beneficiados por el gobierno del presidente Salvador Allende. ¿Por qué no? Decreto 520. ¿Y si me regulan los precios? Claro que sí, por lo tanto, yo, empresario, soy el dueño de la lechería. No sé si le he contado la historia de la leche. Soy el dueño de la lechería. Por supuesto que no quiero un gobierno de ese tipo que me regule los precios, ¿cierto? Por lo tanto, los empresarios fueron débiles, ya no quisieron que su riqueza fuera limitada. Porque si a mí me regulan los precios, quiere decir que me están limitando la riqueza, que yo debo pagar más impuestos, que ya no puedo ganar todo el dinero que yo quiera y que todo ese dinero, como sabemos en un régimen socialista, va a ir a arcas fiscales para financiar políticas públicas, ¿cierto? Y poco a poco los medios de producción van pasando a manos del Estado, ya lo sabemos, ¿cierto? Ya. Y que el sistema económico actual, que también lo revisamos, ¿cierto? Lo revisamos largamente, actual, de 73 hasta ahora, es el legado de tortura del régimen militar. O sea, él lo asimila a la tortura. ¿Por qué? Porque él dice que las personas hoy en día se ven limitadas por este sistema económico que los mantiene en la pobreza. Eso a lo menos discutible. A lo menos discutible. Yo puedo decir que de verdad, o sea, todo el respeto para don Gabriel Salazar, pero puedo decir que eso es a lo menos discutible. Basta con ver el cyber.
basta con ver el Black no sé cuánto, basta con ver la Navidad, basta con ver... Anoche vi cómo estaban las calles llenas de gente buscando disfraces de Ladybug y de dinosaurio. Otros se disfrazan de dinosaurio y de unicornio y de todo tipo de cositas para Halloween. ¿Ya? Nos falta solo celebrar Acción de Gracias. ¿Ya? Por lo tanto, ese punto era lo menos discutible. ¿Ya? Pero él cree que este sistema económico nos oprime. ¿Ya? Y que por otro lado el régimen económico que a él le gustaría imponer es el socialismo. ¿Ya? Ya. En conclusión, el gobierno de Allende era legítimo. Lo había elegido la ciudadanía, ¿cierto? La gente. Por lo tanto, de ninguna manera se justifica un golpe de Estado. Buen punto. Hay un intervencionismo de Estados Unidos en contexto de Guerra Fría. Voy a hacer chirriar la economía chilena. ¿Ya? Y además fuimos víctimas del boicot de la línea empresarial chilena. Paro de camioneros, ¿cierto? Paro de camioneros. Ahí lo tenemos, para generar descontento social, para culpar al presidente Allende de que no llegaban los productos a las poblaciones, al almacén, al negocio. Y finalmente, por supuesto, este golpe militar, por todos estos factores que él anuncia, acaba con el proyecto socialista y favorece al empresariado, porque el empresariado entonces transita a un tipo de modelo económico en el cual se privilegia el mercado como protagonista y se desvirtúa el rol del Estado en el mercado. Hágase cargo ahora el privado de todo. Por lo tanto, por supuesto que favorece al empresariado. Y por todas estas causas, su visión establece que lo que ocurrió fue un golpe de Estado militar. ¿Bien? Ya. La coyuntura es el medio, ¿cierto? Ya vimos la corta duración con el acontecimiento, la larga duración, ¿cierto? La larga duración, que fue lo que vimos primero con todo el proceso, y ahora, entonces, la coyuntura. ¿Cómo lo llamamos? Hoy día lo llamamos dictadura en los planes escolares, ¿cierto? Los políticos dicen dictadura, y algunos pocos dicen régimen militar. Dictadura, ¿cierto? Muy relacionado al golpe militar, al concepto de golpe militar de Salazar, porque los militares se apoderan entonces del gobierno, toman el control sin ningún límite, ninguna restricción, ¿ya? Y pasando por sobre el Estado de Derecho, por sobre las libertades fundamentales, pero por sobre todo, tres poderes del Estado, claramente diferenciados, se controlan entre ellos, se acaba. Se acaba, porque los poderes del Estado, sobre todo ejecutivo y legislativo, recaen en un grupo de personas, 4 personas, la Junta. Y el Poder Judicial, que sigue manteniéndose de manera autónoma, independiente, pero, ¿de verdad? ¿Autónomo independiente? Si alguien caía preso, ¿tenía derecho al debido proceso? ¿O se lo llevaban a un cerro y lo mataban? Ya está, es una dictadura, ¿cierto? Porque el poder está concentrado. ¿Quién hace las leyes? Ellos, ¿cierto? No hay un Congreso, no hay libertades fundamentales, no hay derechos fundamentales. ¿Bien? Y hay otras personas que dicen fue un régimen militar, ¿ya? Fue un régimen militar. Porque las Fuerzas Armadas sí asumen el poder político total, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿cierto? Ya. El poder judicial queda en manos de la Corte Suprema, dicen los adherentes a este concepto, ¿ya? Y si bien no es un régimen, si bien es un régimen bastante autoritario, ellos dicen que a pesar de todo esto, de todo eso, y de no ser un régimen democrático, es un tipo de gobierno que se debe legitimado. ¿Por qué? Por ese famoso plebiscito que yo lo indiqué a ustedes del sticker. Ese plebiscito del sticker es el que legitima al gobierno, porque dice, oye, pero si las personas votaron, sí, pero el sticker se lo sacaban y podían ir a votar a otro lado. O sea, ¿qué legitimidad tiene ese plebiscito? No, ese gobierno fue legitimado por las personas, por la ciudadanía en su conjunto, por lo tanto, General Pinochet es un presidente legítimo y es un régimen militar, ¿ya? Es un régimen militar, no una dictadura, ¿ya? Ya está. Ahí está la coyuntura. ¿Por qué? Porque duró 17 años. Entonces está dentro del rango de la coyuntura. Ya.
Y la multicausalidad histórica, ¿cierto? De todo lo que hemos explicado y que no hay ni siquiera que detenerse a mucho porque esto lo explicamos a través de todas las clases y con esto ya vamos cerrando el capítulo para pasar a la Constitución del 80 en las próximas clases. Factores políticos externos, lo vimos, contexto de Guerra Fría, Revolución Cubana, Estados Unidos no quiere que esta revolución se expanda a todos los rincones de Latinoamérica, por lo tanto hay que detenerlo, ¿ya? Detenerlo mediante doctrina de seguridad nacional, alianza para el progreso, intervencionismo político y militar, operación Cóndor, Escuela de las Américas, ¿cierto? Y económicamente también mediante acciones de boicot, en el caso de Chile, al gobierno de la Unidad Popular. ¿Hay factores políticos internos? Por supuesto. Se agota el sistema electoral chileno, lo vimos, ¿cierto? Un grave problema fue el porcentaje de votos que sacó el presidente Allende. ¿Recuerdan que lo vimos? Claro que sí, 30 y tanto por ciento. Había que ir al Congreso y el Congreso legitima a uno de los dos presidentes, de los dos candidatos. ¿A quién? Al que saca la mayoría. Pero es una sociedad totalmente polarizada, ¿ya? Porque es muy poca la diferencia entre Allende y Alessandri. Por otro lado, recordemos que los proyectos políticos son excluyentes entre sí, ninguno pasaba al otro. Por lo tanto, como ninguno pasaba al otro, no había un centro pragmático que invitara al consenso, al acuerdo, a la conversación, ¿ya? Todo esto crea una polarización política que ya vamos a ver que pasa a una polarización social. ¿A través de qué? Del enfrentamiento continuo en la calle, mediante la violencia. Todo esto genera una crisis de institucionalidad política, ¿cierto?, dentro del Estado de Chile. Las instituciones no funcionan, nada comienza a funcionar. Finalmente, factores sociales, tenemos de los más variados, ¿cierto? Me voy a abocar principalmente a que la pobreza no es superada de ninguna manera. Si bien los gobiernos radicales, yo los expliqué de una forma en que parecían la panacea, recuerden siempre que el estado de bienestar no llega a todos. No se les olvide nunca la señora Juanita sacando agua con un jarro del Zanjón de la Guada, ¿ya? Por lo tanto, de ninguna manera puede ser superada. Comienza la movilización de masas, ¿cierto? La protesta en la calle, el enfrentamiento entre tantos bandos, MIR, Patria y Libertad, acá me están soplando, ¿ya? Y eso hace que el diálogo se agote. Toda esta multicausalidad histórica finalmente va a ocasionar esta gran fractura en la democracia chilena el 11 de septiembre de 1963. Y desde ahí van a surgir los diferentes conceptos y categorías que la van a definir. Pronunciamiento militar, golpe de Estado militar. ¿Fue una dictadura? No, fue un régimen militar. Versiones, conceptos, definiciones que hasta el día de hoy generan discusión. Hasta el día de hoy generan discusión y lo podemos ver en la casa, lo podemos ver en el colegio, se ve entre profesores, se ve en el mundo político. Y el periodista le pregunta, ¿dictadura o gobierno militar? No, pero dictadura o gobierno militar, y ahí empieza. ¿Ya? Acá tenemos algunas fuentes que producto del sol aquí no las podemos leer bien con Nelson, pero son testimonios. Yo lo vi, yo lo escuché, me lo contaron. Y hasta el día de hoy estudiamos estas fuentes porque son el documento historiográfico que nos hace ver las diferentes versiones y visiones historiográficas que tienen las personas que fueron protagonistas de estos hechos. En primer lugar, ese caballero, Carlos Altamirano, representa la visión del secretario general del Partido Socialista, o sea, del presidente del Partido Socialista en la época. Y él dice, fue un golpe letal, ¿cierto? No solo fue un golpe militar, o sea, ya asume que fue un golpe militar y da una explicación acerca de esto. La visión de la democracia cristiana, ¿cierto? Ellos no van a decir, en realidad, no pudimos ser el centro. No, dan otra explicación, ¿cierto? Dan una explicación muy diferente, la visión de la democracia cristiana, que era el centro que debía convocar a ambos sectores, ¿ya? Ellos dicen que culpan al desastre económico, al caos institucional, la violencia armada, la crisis moral. Sí, 850. ¿Han visto un video? Por ahí. Un video muy fácil de encontrar.
Viene el golpe de Estado, 1973, y al poco tiempo entrevistan a don Patricio Elwin, joven, o no tan joven, pero 1973, lo entrevistan. ¿Alguien ha visto esa entrevista? Ya. Sé que estaba y leía un comentario. Ya. ¿Por qué es tan interesante? Porque en esa entrevista él justifica el 11 de septiembre. Él justifica el 11 de septiembre y le echa la culpa de todo al presidente Allende. Y resulta que después él mismo es el presidente de la transición, donde reivindica completamente el gobierno del presidente Allende. Ahora, claro, don Patricio Elwin en esa entrevista no tenía los elementos de juicio como para darse cuenta de lo que estaba pasando, quizás, porque es hijo de su tiempo, ¿cierto? Pero muy interesante esa entrevista, y justamente esta es la visión de la BBC. Le echan la culpa a todo, menos ellos mismos. Los hechos que vive Chile son consecuencia del desastre económico, caos institucional, violencia armada, crisis moral, a que el gobierno depuesto condujo el país. O sea, según la BBC, ¿de quién es la culpa? De Allende. De Allende. Mire, interesante, ¿eh? La BBC. ¿Ya? Aquí tenemos la versión militar, ¿ya? Bando militar número 5 del 11 de septiembre de 73. Y aquí, por supuesto, la Junta de Gobierno culpa de todo al gobierno del presidente Allende, por supuesto, ¿cierto? Ilegítimo, ha pasado sobre la libertad, sobre los derechos de las personas, después ellos van a hacer lo mismo, ¿cierto? El gobierno es incapaz de generar convivencia entre los chilenos, ¿cierto? Que a través de resquicios legales han dejado leyes sin ejecución o han pasado sobre las leyes. Resquicios legales, decreto 520, era legal. Oye, presidente, pero es que no lo hemos ocupado nunca. Sí, pero es legal. ¿Cierto? Ahí lo tenemos. ¿Ya? Y aquí tenemos una versión, dejen acercarme porque no recuerdo. ¡Ya! De Luis Corbalán. Ahí está. A ver, ¿dónde se ve mejor? De Luis Corbalán, también representante de la izquierda. ¿Ya? Y da también una explicación, una tesis al respecto que ahora no vamos a tocar porque es de largo aliento y el sol está pegando fuerte ahí. Tenemos la misma explicación que di antes y la da Gabriel Salazar. Otra explicación del 11. ¿Ya? Y ahí está la interpretación que se contrapone. Recordemos que Gabriel Salazar dice, no, fue un golpe militar. ¿Ya? Y Gonzalo Vial Correa es el que dice, no, fue un pronunciamiento militar. Y ahí empieza, ¿cierto? ¿Por qué intervino en las Fuerzas Armadas? Dice. ¿Ya? Y ahí da toda su explicación. Mire, el primer párrafo está entre signo de interrogación. ¿Ya? Toda la explicación está entre el primer párrafo y después viene la explicación. ¿Ya? Y él dice, no, pronunciamiento militar. ¿Ya? Entonces, finalmente, miren, ahí dice, democracia y dictadura en la actualidad, opiniones, encuesta del 2014 al 2016, porque es el dato que tengo, después no se ha hecho. ¿Ya? Y dice, 30% de los chilenos adultos apoya o les es indiferente un gobierno autoritario. No les interesa. No les interesa. ¿Por qué? Porque no lo vivieron. Y esa es mi tesis. Cuando uno no, como decía mi abuelo, cuando uno no pasa pellejería, cuando uno no pasa cosas malas, no lo sufre, no sabe lo que es. ¿Ya? Otro, 57% de los estudiantes chilenos de octavo básico estaría de acuerdo con apoyar un Estado dictatorial. Pero es que el octavo básico en realidad uno sabe, no mucho, ¿cierto? ¿Ya? Si dicho Estado conlleva orden y seguridad, y los estudiantes que no apoyan una dictadura, en una prueba, los que no apoyan una dictadura, obtuvieron 464 puntos en la prueba. Y los que sí apoyan una dictadura son los que obtuvieron más. ¿Qué pasó ahí? Qué raro. Porque supone que los que tienen una mejor formación de educación ciudadana no deberían apoyar una dictadura. Pero resulta que ocurrió al revés. Tienen mayor puntaje. ¿Ya? Tienen mayor puntaje en la prueba los que sí apoyan una dictadura. Ya espero que no sean ustedes. ¿Bien? Bueno, y esa actividad de cierre quedó porque es lo que yo presento en otros cursos, ¿cierto? ¿Cuál es tu explicación acerca de las causas que ahora nuestro país quiere la democracia? ¿Crees que existen circunstancias que justifican establecer un régimen autoritario? Yo les aseguro que en una prueba algunos me establecerían algunas circunstancias. Yo les aseguro que sí. Que podrían ir desde, sí, porque mi papá si pierde el trabajo, entonces, Hitler, ¿cierto?
No me importa el color de la mano que me entrega el pan. Yo tengo hambre, el resto no me interesa. Ahí está. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¡Ay! Acá tienen una pregunta. Dígame, Nelson. ¿Se podría considerar que hoy en día, viviendo la crisis política que tenemos, no existe un centro pragmático? Porque siento que estamos... Hace rato no existe. Hace rato no existe. El centro, que sigue siendo la democracia cristiana, el frente amplio que debería ser el centro, sigue estando muy tirado para el lado. Nelson me pregunta si yo considero que hoy en día existe o no existe un centro pragmático, un real centro político. Y mi respuesta inmediatamente es que no. Porque eternamente el representante que tenemos del centro es la democracia cristiana. Y hoy en día la democracia cristiana está jugando por la izquierda. Y me parece que si no pasa a segunda vuelta, va a jugar con un lateral más a la izquierda. Así que no existe un centro pragmático. Hay una declaración de candidata DC que a mí me llamó la atención y dije, ya, esto no está al centro, porque fíjense el nombre del partido, Democracia Cristiana, y ella está a favor del aborto. Si le preguntamos a un cristiano, de real cristiano, diría, yo no puedo estar a favor del aborto porque soy cristiano. Y ahí hay algo interesante. Ahí cuando ya dijo estoy a favor del aborto, sin importar la opinión que tengan ustedes ni yo, lo que dijo ella, ahí ya hay algo que claramente no está al centro. ¿Alguien tiene alguna preguntita en la casa? Ya, manden por favor sus mapas conceptuales. Paula, resumen y mapa conceptual, envíenlo, porque si no, la próxima semana van a estar aquí en la parcela, como a las 12 del día, con el profesor haciendo esas cosas porque los van a citar, ¿ya? Porque solo quedan 2 semanas. Así que manden lo que tengan, ¿ya? Bien, pase lista, voy a dejar de grabar y estaríamos, ¿ya?